Bueno, ¿Y yo aquí para qué podemos... quiero tantos cubrebocas? Ya me robé uno. Angie. Entonces aquí podemos ver cómo en la anafase ya tenemos la información genética replicada. Aquí vemos cómo la información ya se replicó y se empieza a alargar la célula para empezar a dar proceso al proceso de bipartición, ¿no? Dar paso al proceso de bipartición. Vemos en la telofase cómo ya está organizada la información genética y empieza la bipartición y hasta que llegamos a la obtención de las dos células hijas. Este es el proceso que se lleva a cabo en la mitosis, interfase, profase, metafase, anafase, telofase, hasta llegar a las dos células hijas. Profase, los cromosomas ya duplicados se enroscan y se condensan. En la metafase, los cromosomas se alinean de tal manera que cada uno de ellos está conectado a los polos de uso y alineados al ecuador de la célula. En la anafase, las cromatidas hermanas se separan y son llevadas a polos opuestos de la célula. Vimos cómo ahí en la anafase ya estaban en los polos opuestos. En la telafase se forma una membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas hijos para finalmente llegar a la bipartición, que es la citocinesis, donde ya se obtienen las dos células hijas. Tenemos la meiosis, donde tenemos la interfase, y de la interfase pasamos a tener los cromosomas homólogos. Tenemos la meiosis 1, donde se forman el núcleo de los hijos, y después tenemos la meiosis 2, donde de cada hijo se obtienen los núcleos de los hijos 2, ¿no? O del segundo par de hijos. Entonces, en la meiosis, a partir de una, obtenemos 4 células. Entonces, una célula diploide se divide 2 veces para producir 4 células haploides. Célula diploide, entonces recuerden, en la mitosis obtenemos células diploides y en la meiosis obtenemos células haploides. Bueno, divide sus cromosomas homólogos en 2 núcleos, que es la meiosis 1. Después divide cada cromosoma en 2 cromatidas para volver a generar 2 núcleos, que es la meiosis 2, y tener 4 núcleos haploides, que son los 4 hijos en total que se dan. Recuerden, mitosis, se obtienen células diploides. Meiosis, se obtienen células haploides. Entonces, las células diploides tienen pares homólogos, mientras que las haploides solo tienen una copia de cada cromosoma. El ser humano tiene 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas. Una célula humana diploide tendría 46 cromosomas y una célula haploide como el espermatozoide tendría 23. Fíjense, ¿por qué aquí hay 46? Porque son homólogas, se copian, se duplica la información, y en las haploides, lo teníamos aquí arriba, en las haploides solamente hay una copia de cada cromosoma. Por eso es que en un espermatozoide que tiene células haploides solamente tiene 23 cromosomas, mientras que en la diploide, donde la información se duplica o son homólogos, tenemos 46 cromosomas. En los organismos multicelulares, la meiosis solo se realiza en las células germinales de los órganos reproductores. La unión de 2 células haploides, o también llamadas gametos, da como resultado una célula diploide, o también llamada cigoto. Vemos las fases de la meiosis y con eso terminamos por este momento, y al ratito a las 6 nos volvemos a ver. La meiosis consiste en 2 divisiones nucleares sucesivas llamadas meiosis 1 y meiosis 2, cada una de ellas
comprende las 4 fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Profase, los cromosomas homólogos se separan e intercambian ADN. Se le llama entrecruzamiento. Metafase 1, las tétradas, son tétradas porque son 4 cromátidas, 2 de cada cromosoma, se alinean. Metafase, las tétradas o cromátidas se alinean a lo largo del ecuador de la célula. Anafase, los cromosomas homólogos de la tétrada se separan y se dirigen hacia polos distintos. Entonces, en la anafase 1 se separan para irse a polos distintos. Telofase 1, los cromosomas homólogos llegan a sus respectivos polos y desaparece el uso. Se forman las membranas nucleares alrededor de cada conjunto de cromosomas homólogos. Viene la meiosis 2, que el uso se vuelve a formar y la membrana nuclear y el núcleo se desintegran y cada cromosoma, que está formado por 2 cromátidas unidas por un centrómero. La metafase 2, los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Anafase 2, se vuelve a repetir lo de la anafase 1. Entonces, lo que ocurre en la parte 2 es lo mismo que ocurrió en la parte 1. La parte 1 culmina con la obtención de 2 células hijas y la parte 2 con la obtención de 4, donde ya se culmina el proceso y hay 4 células haploides. Importancia de la meiosis, la variabilidad genética. Tenían que ver. Con esto terminamos esto. Importancia de la meiosis, la variabilidad genética. La meiosis que se da pues la reproducción sexual. Es este tipo de reproducción, la sexual, la que da lugar a la evolución y a la variabilidad genética, porque al ser 2 individuos los que aportan la información genética, cada uno la mitad, da lugar a individuos distintos que no son idénticos a los padres, y por lo tanto hay una variabilidad genética que favorece la evolución y favorece la adaptación de aquellos que son más aptos para convivir en su entorno. Entonces, importancia de la meiosis, variabilidad genética que da como resultado una selección natural que nos lleva al proceso evolutivo. Con eso terminamos la clase de ahorita de la mañana. En la tarde nos volvemos a conectar y vamos a seguir con biología y vamos a intentar terminar biología. Ahorita ustedes hagan un repaso de lo que les dije que tendrían que hacer énfasis de aquí a las 6 de la tarde. Bueno, pues el tiempo tampoco la van a pasar de corrido, pues báñense, pues refresquense, coman, sigan con biología y en la tarde terminamos biología. Para mañana empezar con, no sé si continuar con química o seguir con, yo creo que mañana terminamos geografía y el miércoles mi esposa les da química en la mañana y en la tarde para terminar química. Entonces nos vemos al ratito.